Bien, vamos a dar inicio. Esta es la sesión síncrona de la semana 3 de su módulo 10. Estamos con la unidad 3, perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. Soy la licenciada Fanny del Carmen Ramos Solís, su asesora virtual. Sí, estamos con el grupo 39 del campus 4 de la generación 25. El orden del día para esta sesión es la lectura de los aprendizajes esperados, el propósito de la unidad, las especificaciones de la semana, las actividades que van a realizar en esta semana, los recursos a emplear, las actividades integradoras 5 y 6, su explicación en cuanto a estructura, contenido y la información que deben emplear, y finalmente un espacio para que ustedes expongan las preguntas. Bueno, los aprendizajes esperados de esta semana es que desarrollen la conformación, que conozcan la conformación del nuevo equilibrio económico mundial con la hegemonía estadounidense y el lugar que ocupan las potencias emergentes como China, India y Brasil. Sí, estamos hablando, vamos a utilizar los recursos que tenemos, la información que tenemos, en los últimos años ha variado bastante esta situación porque ahora tenemos que China ya no es una potencia emergente debido a su crecimiento económico que ha tenido en los últimos años. Sin embargo, nos vamos a basar en la información que tenemos ahorita dentro de los recursos de la semana para efectos de como antecedentes. También deben de reconocer la organización política del mundo, el establecimiento de las fronteras y los espacios de la soberanía, así como analizar características de la distribución espacial sobre los recursos estratégicos, los cuales han sido los medios por los cuales ha habido conflicto en ciertos territorios. También deberán argumentar la importancia de las acciones que se llevaron a cabo para propiciar una convivencia pacífica entre naciones. Aquí vamos a incluir lo que es a la Organización de las Naciones Unidas. También van a reconocer los principales avances tecnológicos en las últimas 3 décadas del siglo XX y sus consecuencias sobre la vida cotidiana. Esto lo vienen revisando desde la semana 1. Identificarán y van a distinguir cuáles son los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global, la sociedad del conocimiento y la innovación para proponer soluciones. Aquí también, en la actualidad, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo, ya tenemos otros desafíos que tenemos, o bueno, que los gobiernos tienen que atender. Sin embargo, nos vamos a enfocar para realizar estas actividades integradoras en los desafíos en general que nos presentan dentro de los recursos de la semana. Vamos a verlos ahorita con mayor detenimiento. También van a reactivar conocimientos previos que ustedes ya vieron en el módulo 8 sobre el papel de los derechos humanos en la convivencia, libertad e igualdad de una sociedad culturalmente diversa. Asimismo, se van a comprender cuál es el papel de estos derechos humanos en la toma de sus decisiones políticas para enriquecer su proyecto de vida. El propósito de la actividad. En primera instancia es analizar los cambios y los desafíos económicos, políticos y sociales derivados de la nueva organización mundial. Vimos en la semana anterior que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó dividido en dos ideologías, ¿sí? El capitalismo y el socialismo, los cuales después tuvieron conflicto y se llega a una mayoría con el neoliberalismo, un nuevo orden mundial, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Para reconocer
la responsabilidad de cada uno de nosotros en la toma de nuestras decisiones políticas. Sí, porque es mentira que nada más son asuntos que le competen a los administradores públicos, ¿sí? O a las personas que están dentro de la política o las grandes esferas. Es mentira. También nos compete a nosotros, ¿sí? a cada ciudadano, saber al respecto, saber la evolución, saber cómo se ha ido transformando en la parte política y económica, porque al final de cuentas somos nosotros los que nos vemos afectados ante las decisiones que toman otras personas para la administración del país, ¿no? Bien. Dando esta pequeña introducción con la lectura de los aprendizajes esperados y el propósito, pasamos a las especificaciones de la semana. En primera instancia, les comento que quienes no lograron subir sus actividades de semana 2 tienen hasta el día miércoles 22 de septiembre para solicitar extensiones. Cabe señalar que cuando se entregan actividades fuera del plazo establecido, ya va incluida la respectiva sanción en el aspecto actitudinal, porque se registra la actividad fuera de este plazo y está marcado dentro de la rúbrica. Los invito a procurar no dejar que termine la semana para subir sus actividades y que su buen desempeño no se vea afectado por el hecho de subirlo después. Sé que tienen trabajo, sé que son personas, pues hay trabajos que son demasiado absorbentes, pero procuremos encontrar algún momentito, nos apoyemos de las plantillas o de las sesiones síncronas para poder hacerlo en el menor tiempo posible, hacerlo correctamente y subirlo antes de que finalice la semana. Sin embargo, la oportunidad de otorgar extensiones, si son justificadas el hecho de no haberlo podido subir en el tiempo, pues está hasta el 22, en este caso 22 de septiembre, para que lo soliciten. En esta semana deberán leer los recursos, varios recursos en PDF que corresponden a la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes, a los recursos estratégicos, vienen las características aquí de los recursos estratégicos, conflictos territoriales, avances tecnológicos actuales, desarrollo sustentable y estructura y desarrollo del ensayo. Es importante también leer este recurso porque viene bien especificado lo que debe de contener cada parte o cada punto que debe incluir un ensayo, el cual van a elaborar en la actividad integradora 6. También verán otros recursos como acciones para la paz, inclusión, que estos son los desafíos de los cuales van a elegir ustedes uno, que es la inclusión, la exclusión social, la desigualdad, relaciones de consumo, participación ciudadana, desarrollo sustentable, calidad de vida. ¿Sí? Estos son los desafíos de los cuales van a ustedes a elegir uno y se va a argumentar sobre ello para elaborar su ensayo. Avances tecnológicos no se considera un desafío contemporáneo, por lo tanto, este recurso de avances tecnológicos nada más se va a emplear para realizar el segundo punto de la actividad integradora 6, no para elaborar el ensayo. Se los comento porque he visto en generaciones anteriores que lo utilizan para escribir el ensayo y pues desafortunadamente tienen una puntuación muy baja por no haber ocupado los desafíos contemporáneos que se les está mostrando en esta parte. Recuerden, también deben de realizar sus aportaciones en el foro Aprendiendo. Me da mucho gusto que ayer ingresé y ya vi bastantes aportaciones. Esto les va a servir para que puedan tener un mayor abanico de ideas en el momento de elaborar el ensayo o sus actividades integradoras, porque así sé lo que opina mi compañero, me pudo haber dado otras ideas que las puedo aplicar, ¿sí? Adelante, ¿alguien está levantando la mano? Déjenme ver.
Bueno, me parece que no. Continuamos. Bueno, las actividades que van a realizar en esta semana, en cuanto a actividades integradoras, como siempre, son dos. La actividad integradora 5, que es potencias y conflictos, y la actividad integradora 6, que se denomina el mundo actual. También hay que realizar actividades formativas y socioemocionales. La actividad socioemocional, pues la revisan con su tutor, ¿verdad? Que es la actividad socioemocional, y posteriormente responder el cuestionario, el cual al final deben de dar clic en enviar todo y terminar para que se guarden las respuestas. El foro aprendiendo, como ya mencioné, es muy importante su participación, se acumula, ¿sí? Se acumula la puntuación de esas aportaciones dentro del criterio, bueno, dentro de uno de los aspectos que se evalúan al final del módulo, que es la participación individual en conjunto con la resolución de los cuestionarios. Las dos actividades formativas, que es Mundo Actual 1 y Mundo Actual 2, son cuestionarios que también deben de darle clic en enviar todo y terminar para que se guarden sus respuestas. En esta semana, por primera vez me parece que lo han implementado, hay otros dos cuestionarios que deberán responder, dos encuestas, ¿sí? Opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo. Están mencionando aquí, y lo tienen ustedes si ingresan a la plataforma, que si no se responden estas encuestas, no van a poder visualizar el contenido de la semana 4. Entonces, sugiero que a la brevedad resuelvan estas encuestas y garanticen el poder continuar con su semana 4. Recuerden que en la semana 4 está el proyecto integrador y es la actividad que tiene un alto porcentaje, ¿sí? Que es el 30%. Vamos a ver los recursos que deben emplear para realizar las dos actividades integradoras, que son las que suben a plataforma. En cuanto a la actividad integradora 5, deben de revisar, o de estos recursos se deben de basar para completar las actividades y luego referenciarlos, ¿sí? Hegemonía estadounidense y las potencias emergentes. Es el archivo en PDF. También deberán revisar recursos estratégicos para saber sus características y poder relacionarlos con las potencias o con los recursos que se disputan en los países en conflicto, ¿sí? El otro recurso es conflictos territoriales. Es importantísimo ver el recurso de conflictos territoriales porque de esta información, que vienen varios países en conflicto, de ese listado que se les proporciona, ustedes van a elegir uno de ellos. Si me eligen un conflicto territorial actual, que lo hay, ¿sí? Pues no va a ser válido para efectos de lo que se está solicitando en la actividad. Deben de seleccionar uno de los conflictos territoriales que vienen dentro de este recurso, ¿sí? Y también hay que leer acerca de las acciones para la paz para tener una referencia sobre las acciones, ¿sí? O sea, una referencia y puedan relacionarlo con la solución que se ha dado en el conflicto territorial que vayan a elegir en este recurso. Dentro de la actividad integradora 6, o bueno, para elaborar la actividad integradora 6, hay que leer todos estos recursos, que son los desafíos. Aunque solo vayan a elegir uno de ellos, debemos leerlos todos para que puedan ver, comparar y analizar o reflexionar acerca de en cuál de estos desafíos me he visto involucrada o se han visto involucrados mis derechos. He sido afectada de alguna u otra manera, ya sea personal o a alguien que conozca en mi entorno de manera particular, ¿sí? No en general. Si hablan en general, pues se va a ver mermada su puntuación. Tienen que particularizarlo para que puedan relacionarlo con su contexto. Entonces, piensen en alguna situación que han pasado de manera personal
o con algún familiar o conocido cercano. Y en base a eso, pues ustedes ya reflexionan, eligen el desafío, que es la inclusión, la exclusión social, la desigualdad, relaciones de consumo, participación ciudadana, desarrollo sustentable y calidad de vida. Y en base a eso pensamos y vamos a empezar a estructurar lo que es el ensayo, ¿vale? También hay que revisar el recurso de avances tecnológicos actuales, porque este recurso es el que van a emplear no para extraer información, sino nada más para ver cuáles son los avances tecnológicos actuales. Y en base a esos avances, yo voy a ponerme a pensar en qué he sido beneficiada y también cómo me he visto afectada, en qué me ha ayudado y en qué me ha perjudicado en cuanto a la relación con en mi entorno, ¿sí? Me he visto beneficiada por esto y también hay consecuencias negativas por esto, ¿sí? Es un párrafo distinto a el ensayo que van a realizar con los desafíos. Vamos a pasar a la conformación de la actividad integradora 5, lo que van a realizar en esta actividad. Primeramente, les dice que esta actividad se debe de entregar en un procesador de textos, es decir, en Word. En este procesador de texto van a integrar 2 puntos. En el primer punto es un mapa, ¿sí? En un solo mapa, un mapa mental, van a integrar características de las potencias mundiales y las economías emergentes. Ojo, dice características, no que de las potencias mundiales en general, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que sea una potencia mundial y qué es lo que hace que sea una economía emergente? ¿Cómo identificamos uno del otro? No les pide que pongan las características de cada país. El otro punto que van a anexar en el mapa mental son también características de un conflicto territorial y de sus recursos estratégicos. De aquí es donde van a elegir un conflicto territorial del recurso conflictos territoriales. Elegimos el conflicto territorial y luego identificamos sus características. Buscamos cuál es el recurso estratégico que está en disputa entre esos dos países y nos vamos al recurso de recursos estratégicos para ver cuáles son las características de los recursos estratégicos y relacionarlos con las características del recurso estratégico en disputa de ese conflicto territorial. No sé si me expliqué. Bueno, y ahí ya van 2 puntos, ¿sí? Los 2 puntos que van a incluir dentro del mapa mental. Es decir, bueno, lo que tengo aquí es la estructura de un mapa mental para diferenciarlo de un conceptual, ¿no? Va a estar el mapa mental en el centro, deben de mencionar que van a hablar acerca de las características de las potencias y sobre un conflicto territorial. Y van a desglosar o van a hacer 4 salidas. En una salida van a colocar las características de las potencias mundiales, en la otra características de las economías emergentes, en el otro características del conflicto territorial y en la otra salida, en la cuarta salida, que sería las características del recurso estratégico que está en disputa en el conflicto territorial seleccionado, ¿sale? También aquí les menciona que en cuanto a las características del conflicto territorial, aquí se especifica, ¿no? Dentro de las instrucciones, que elijan el conflicto dentro del recurso conflictos territoriales, que busquen información al respecto, que revisen noticias sobre dicho problema y que coloquen imágenes alusivas. Lo cual pues ya va implícito en el momento en que se dice mapas mentales, ¿no? Deben de incluir imágenes y información concisa, ¿sí? Ideas relevantes, ideas principales, que no sea tan extensa la información o el texto que coloquen, dado que la estructura de un mapa mental debe de estar compuesta por una red conceptual, no por textos alargados, ¿vale? Vamos a ver ahorita la plantilla que elaboré para ir viendo pues, dentro de los recursos de plataforma. Aquí nada más les estoy mencionando lo que es la estructura. En el punto 2
de esta actividad integradora 5 van a escribir un párrafo. Para escribir el párrafo nos vamos a centrar en el conflicto territorial que hayan elegido. Y en base a ello, en base a lo que ya buscamos información, revisamos noticias sobre ese conflicto, qué ha pasado, qué ha sucedido, independiente a la información que se encuentra dentro de conflictos territoriales. Vamos a investigar para ver las estrategias que se han generado para que se fomente la convivencia pacífica. Aquí es donde se incluye a la Organización de las Naciones Unidas, en algunos casos, sí, o simplemente hay una resolución entre ambos países sin que intervenga la ONU, ¿no? Por eso les dice aquí, escribir un párrafo, en un párrafo las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica, hablar en general, pero especialmente en el conflicto que hayas elegido. ¿Qué estrategias se establecieron para que terminara el conflicto entre los países que seleccionaron? Al final, recuerden enlistar las fuentes de información, referenciarlas en formato APA, referenciar la información que analicen de los recursos de la semana. Es importante referenciar los recursos de la semana. En la sesión síncrona de semana 1, después de la explicación de la primera actividad, más o menos les expliqué la forma de cómo referenciar un recurso de plataforma. Los invito a revisarlo para que no me detenga tanto en esa parte. Ahora, si gustan, al final lo podemos revisar de nuevo. Ya ustedes me dicen. Vamos a ingresar entonces a la plantilla de la actividad integradora 5 para hacer la explicación. En primera instancia, sus datos de presentación. Tenemos aquí los datos de presentación y vamos con el primer punto. Nos pide en el primer punto el mapa mental. Sí, aquí hago más o menos una estructura de un mapa mental. Ustedes tienen una mejor creatividad, lo he constatado, así que pues nada más es una referencia. En el mapa mental debe partir del centro y debemos de colocar las características de las potencias mundiales. Ese es un punto. Características de las economías emergentes, ese es el segundo punto. Tercer punto, características del conflicto territorial. Y el cuarto punto, características de los recursos estratégicos. Bien, tenemos la estructura del mapa. En el centro, en esta parte que te estoy señalando acá, vamos a colocar un título que haga referencia a los 4 puntos que vamos a desarrollar. Una vez que hayamos colocado el título, pues ya vamos desglosando en una primera salida, como les mencionaba. Por ejemplo, acá, de este lado, tenemos a las potencias mundiales, ¿sí? Porque nos está pidiendo características de las potencias mundiales. Ok, voy a revisar el recurso hegemonía estadounidense para identificar y seleccionar esas características, las cuales voy a colocar o las cuales voy a ir desarrollando, ¿sí? En la parte externa. Vamos a irnos a la plataforma. Sí, vamos en la semana 3, vamos a ingresar al recurso hegemonía estadounidense y las potencias emergentes. Tenemos aquí el recurso, está en PDF. Hay que leer la introducción acerca de la importancia o de cómo quedó el país de Estados Unidos como un país dominante en el mundo capitalista, ¿sí? Y con el mayor poder político, tanto en el ámbito militar, económico y político. Tenía hasta 1989, como ya vieron en su línea del tiempo, Estados Unidos tenía un contrapeso que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la URSS, ¿sí? Que tenía un modelo totalmente contrario, una ideología contraria, que es el socialismo. También ya vieron en el cuadro comparativo las características del capitalismo y del socialismo. Algunas, ¿verdad? No es que hayan sido todas las que hacen referencia a esto. Bien,
Aquí tenemos entonces, si Estados Unidos es una potencia mundial, vamos a ver cuáles son las características de ese país. Pues tiene un gran poder militar, poder financiero, poder ideológico, poder económico y poder político. Tenemos otras potencias como Alemania y Japón. Entonces, vemos, por ejemplo, tenemos a Alemania, que tiene Alemania exportación de minerales, precursor de la Unión Europea. Japón, que es potencia económica, se basa en las exportaciones de maquinaria, las tasas de delincuencia son bajas, comparamos esto con lo que tiene Estados Unidos, seleccionamos algunas características que tengan en común, ¿sí? Tanto Alemania, Japón y Estados Unidos, que son los que se consideran en este recurso como las potencias mundiales, ¿sí? Y seleccionamos solamente las características, ¿sí? Podemos poner una característica de una potencia mundial, su elevado poder militar, ¿sí? Es decir, que tienen armas nucleares y ejércitos poderosos. Esa podría ser una característica. Dentro de la característica, otra característica, pues tienen un poder financiero, ¿no? Por ejemplo, que son beneficiarios de la liberación económica, son receptores de capitales, también que, como tenía aquí Alemania, basan su exportación en minerales, basan su exportación en maquinarias y aparatos electrónicos, y tanto Alemania, Japón y Estados Unidos en eso basan su economía. También que tienen poder ideológico, ¿sí? Dentro del poder económico, que logran mediante la invasión de territorios, la obtención de sus recursos, es decir, que son se me fue la palabrita, ¿no? Que tratan de invadir territorios con otros pretextos, pero realmente la intención es la obtención de sus recursos, ¿no? También, como dice aquí, un ejemplo actual es el control del petróleo en los países de Medio Oriente como Irak y Siria, que a la fecha no termina el conflicto que existen en esos países. Bueno, aquí tenemos entonces en general las características de las potencias mundiales. No les pide, o sea, ya pueden mencionar dentro de las potencias mundiales se encuentra Estados Unidos, o sea, pueden mencionarlo, ¿sí? Pero no les está pidiendo que me desglosen por las características por país, sino en general. Después nos vamos a las potencias emergentes. Dentro de las potencias emergentes tenemos a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Vamos a buscar características en común que tengan todos estos países y esas son las que vamos a colocar. ¿Qué es lo que tiene en común Brasil con Rusia o Rusia con India? Así que, ¿qué es lo que hace que todos estos países y no México, por ejemplo, sea una potencia emergente? En primera instancia, bueno, aquí les menciono algunos. Dice, una potencia emergente se caracteriza porque, aún siendo una economía en desarrollo, crece impulsado por su propio sistema productivo que se hace más eficiente y competitivo. Entonces, una característica es que tienen un crecimiento propio de su sistema productivo que lo hace competitivo, ¿no? Esa podría ser una característica. Tienen una demanda interna y crecen sus ventas al exterior. Tienen reformas estructurales, esa sería otra característica, y aumenta considerablemente el Producto Interno Bruto. Estas potencias emergentes a inicios del siglo XIX conformaron un grupo, el grupo BRICS, ¿sí? Pues lo constituyen todos estos países porque su crecimiento representó el 65% de la economía mundial. De igual forma, no es necesario que mencionen los países, los pueden incluir, pero no como el principal, sino como otra característica nada más. Aquí en la parte de abajo dice que también se incluyeron otros 4 países a partir del 2011 como potencias emergentes, y aquí es donde entra México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. Y cada uno de ellos representa al menos el 1% del Producto Interno Bruto. Y aquí tenemos retos globales. Bueno, esta es la información que van a emplear entonces para extraer nada más las características, ¿sí? Lo que hace
que Brasil, Rusia, India y China y Sudáfrica sean economías, países emergentes, y lo que hace que Alemania, Japón y Estados Unidos sean potencias mundiales, ¿de acuerdo? Así, con este solo recurso de hegemonía estadounidense, desarrollamos los dos puntos: potencias mundiales y potencias emergentes, que sería la otra salida, ¿no? Aquí tenemos potencias mundiales, colocamos sus características en la parte externa, luego aquí colocamos economías emergentes, y aquí colocamos las características de las economías emergentes en la parte externa. Aquí puse 3, pero ustedes pueden colocar 3, 4, 5, las que extraigan de ese recurso. Bien, entonces, si vieron, de un solo recurso de plataforma, logramos desarrollar 2 puntos del mapa mental. Para desarrollar los otros 2 puntos, ¿sí? En este caso aquí colocaríamos lo que es el conflicto territorial. Colocamos aquí el título conflicto territorial y vamos a ver entonces, vamos a la plataforma, regresamos y vamos a ingresar al recurso de conflictos territoriales. Tenemos aquí, viene la breve introducción acerca de las disputas entre naciones por la soberanía de territorios, que estos han desatado violencia y polémica durante décadas. Tenemos primeramente el conflicto de Estados Unidos y Cuba por el territorio de Guantánamo. Viene una breve descripción acerca de cómo surge el conflicto, y en esta breve descripción van ustedes a seleccionar esas características que se están pidiendo, en el caso de que elijan este conflicto. Pero viene otro, también viene aquí lo que pasó. De aquí pueden ver ahora qué pasa, ¿no? De aquí pueden también retomar como base y para realizar su respectiva investigación sobre las estrategias que se generaron para disuadir este conflicto, si es que ya no existe, ¿no? Aunque no está del todo claro que se haya resuelto. Tenemos otro conflicto, que es Reino Unido contra España por el territorio de Gibraltar. También una breve descripción de cómo surge el conflicto. Aquí pueden extraer características. Repito, características son frases cortas, breves. Si no es suficiente la información, pueden investigar acerca de este conflicto en fuentes adicionales, nada más para rescatar las características de este conflicto. También viene lo que pasa ahora, cómo fue resuelto, o qué estrategias se han generado. El otro conflicto es Rusia contra Ucrania por el territorio de Crimea. Tenemos aquí el conflicto, cómo surge, qué pasa. El otro conflicto es Israel contra los países de Palestina, Siria, Egipto, Libia, Irak, por la Franja de Gaza y Cisjordania. Este es otro conflicto que también pudieran seleccionar. Aquí viene también cómo surge el conflicto, de aquí pueden extraer ciertas características. Viene un video que los invito a verlo, está muy interesante, y también lo que pasa ahora. El otro conflicto, India y Pakistán, por el territorio de Cachemira. Viene también su respectiva información. Tenemos el otro conflicto, muy mencionado también, que es Reino Unido contra Argentina por el territorio de las Islas Malvinas. Incluso hay documentales acerca de este conflicto, si gustan buscarlos y verlo. Aquí también viene cómo surge el conflicto. Ustedes pueden investigar, ya sea que retomen de aquí ciertas partes o investigar lo que caracterizó a este conflicto. Viene también qué es lo que pasa en la actualidad con este conflicto. Otro conflicto, Estados Unidos y Reino Unido juntos contra Mauricio por el territorio de Archipiélago de Chagos, Diego García. ¿Cómo surge y ahora qué pasa? Otro conflicto, Vietnam contra Taiwán, contra China. Son 3 países en disputa por el territorio de las Islas Paracel.
También su breve descripción. Como pueden ver, son varios conflictos. Ustedes van a seleccionar uno de estos conflictos. Ya que lo hayan seleccionado, vamos a suponer que elegimos India y Pakistán. Entonces colocamos en el mapa mental, en la salida que tenemos dispuesta para esa información, ponemos conflicto territorial, dijimos, India y Pakistán, ¿no? Entonces colocamos territorio, India y Pakistán. Y en la parte externa colocamos las características de ese conflicto, ¿sí? De la India y Pakistán. Ya que tenemos desarrollado esta tercera parte, que es el conflicto territorial, sus respectivas características, nos vamos a la cuarta salida, que sería las características del recurso estratégico que está en disputa en este conflicto territorial. Entonces, vamos a profundizar, vamos a investigar más acerca de este conflicto. Si seleccionamos India y Pakistán, nos dice que el territorio en conflicto es Cachemira. ¿Qué tiene Cachemira? ¿Qué recurso estratégico tiene Cachemira? Que se lo pelean dos países, ¿sí? Es por geopolítica, es por la posición territorial, es por el agua, porque vamos a ver ahorita. Vamos a ver recursos estratégicos. Vamos aquí Por eso les digo que deben de revisar este recurso. En primera instancia, características de los recursos, que son recursos, la disponibilidad, que son escasos o prácticamente insustituibles, que son elementos claves para el funcionamiento de la producción capitalista, que solo se puede entender como estratégico según la percepción que tenga la situación actual frente a su proyección a futuro. Estas son las características. En general, no me van a colocar estas características, sino van a relacionar estas características con el recurso estratégico que está en disputa en el conflicto seleccionado. ¿Cuáles podrían ser los recursos estratégicos que podrían estar en disputa? Puede ser por el agua, puede ser por los alimentos, puede ser por la tierra cultivable, por los recursos naturales, puede ser por los recursos energéticos, ¿sí? O recursos minerales. Vamos a ver qué es lo que tiene Cachemira, si eligen ese conflicto, qué recurso estratégico de estos que estamos mencionando aquí tiene ese territorio por el cual está en disputa, ¿no? Y en base a ello, pues leemos y seleccionamos las características en esta parte. Vamos a suponer que lo que tiene es recursos energéticos, pues aquí buscan algunas características sobre los recursos energéticos, porque ese es el recurso que está en disputa en el territorio de Cachemira, si ese fuera el caso. Y así completamos el mapa mental. Tenemos entonces 4 salidas, uno para las características de las potencias mundiales, otro para las características de las economías emergentes, otro para las características del territorio en conflicto que hayan seleccionado y el otro para las características del recurso estratégico que está en disputa en el conflicto territorial seleccionado. Ya que hayan completado, nos vamos al segundo punto, que es el párrafo en donde van a colocar las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica. Nos vamos a enfocar en el conflicto que hayan colocado ustedes en su mapa mental. Si seleccionaron, ¿sí?, el conflicto de India y Pakistán, entonces vamos a investigar, vamos a indagar si no es suficiente la información que nos ponen acá, aunque por ejemplo dice India continúa reclamando su soberanía con el apoyo tácito de la ONU, mediante la resolución de 1172 de 1998 del Consejo de Seguridad, mientras que Pakistán asegura que la soberanía de su territorio debe quedar en manos del derecho de autodeterminación de la población musulmana que prefiere seguir siendo pakistaní. Esta es la estrategia que se ha determinado para ir disminuyendo este conflicto. Retoman información, no lo retomen textualmente, escríbanlo ya con sus propias palabras, lo que ustedes entendieron para que no sea una copia textual.
Y el párrafo debe de incluir 5 renglones por lo menos. Sí, incluyan aquí cuáles han sido esas estrategias que han fomentado esa convivencia pacífica en el territorio que seleccionaron. Si no viene la información en el recurso o no está completa o consideran que es muy poca, pueden buscar en información adicional, ¿sí? Recuerden las fuentes de información, hay que referenciar para esta actividad, hay que referenciar por ejemplo, el recurso de recursos estratégicos, conflictos territoriales, hegemonía estadounidense. Por lo menos esos 3 recursos deben estar referenciados en la parte final, puesto que son los recursos que empleamos para estructurarlo, independiente a las fuentes adicionales que hayan utilizado para completar algunas partes. Con esto finalizamos la primera actividad, que sería la actividad integradora 5. ¿Tienen dudas al respecto? Dime, no, María Dolores. Sí. Norma, perdón, Norma, adelante. No, maestra, gracias, está bien explicado, gracias. Ok, María Dolores, adelante. María Dolores. Maestra, nada más para comentarle, referente a lo de las imágenes, ¿las tenemos que referenciar también? No, las imágenes no es necesario referenciarlas. Ok, muchas gracias. Sí. Vamos a ver. Claudia tiene dudas sobre el formato APA. Lo voy a explicar al final de nuevo, ¿vale? Cómo referenciar los recursos de plataforma en formato APA, ¿sale? Muy bien. Ok, pasamos entonces a la siguiente actividad, que sería la actividad integradora 6. Bueno, en esta actividad aparentemente es un poquito tediosa, pero si pensamos en que es algo que nos ha sucedido, nos vamos a poder explayar en nuestras ideas, en algo que podemos ver como una oportunidad para decir lo que realmente pensamos, ¿vale? Sobre alguna situación en la que nos hayamos visto involucrados, que hayamos sido afectados por algo, ¿sí? Por haber sido excluidos, por no haber sido incluidos, porque hayamos sido víctimas de la desigualdad, de algún problema con las empresas, de la participación ciudadana, por el desarrollo sustentable o simplemente que afecta a una situación en mi calidad de vida. Entonces, vamos a presentar primero la estructura. En la actividad se debe de entregar en un procesador de texto también. Vamos a integrar 2 puntos. Primero es el ensayo y un segundo punto que es un párrafo con las consecuencias de los avances tecnológicos. Vamos a enfocarnos primero en el ensayo. Vamos a hablarlo en general primero y ya luego nos vamos a la plantilla. En el primer punto, que es el ensayo, van a explicar cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos en tu vida. Por eso es que es muy personal y va a ser un ensayo crítico. ¿Sí? Cómo me han afectado estos desafíos, uno de estos desafíos que son los que van a elegir, uno de estos desafíos en mi vida, en mi forma de vivir diaria, y cómo también se han visto involucrados esos derechos humanos. Pero también qué instituciones existen o quiénes han participado para defender esos derechos. ¿Qué van a hacer? Primeramente, como les mencioné hace rato, vamos a leer cada uno de estos desafíos. Inclusión, exclusión, desigualdad, relaciones de consumo, participación ciudadana, desarrollo sustentable y calidad de vida. Los leemos y mientras estemos en la lectura vamos a poder recordar
o analizar si hemos sido víctimas de alguna situación que nos esté mencionando en estos desafíos. Si nos identificamos con alguno de ellos, entonces es un buen punto para seleccionarlo, porque nos vamos a poder explicar o hablar al respecto. Vamos a elegir uno de ellos, y ya que lo hayamos elegido, identificamos ya de manera concreta cuáles han sido esas repercusiones, esas afectaciones, qué me ha sucedido, qué afecta en mi vida diaria. Reflexiono sobre qué derechos se vieron involucrados, mis derechos humanos, ¿sí? Cómo se han visto afectados y quiénes me han respaldado. Existe la Comisión de los Derechos Humanos, pero también existen otras instituciones dependiendo de el desafío que vayamos a ocupar. Y por ejemplo, tenemos acá una flecha porque quise relacionar aquí los desafíos contemporáneos y a un lado los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas solo por el hecho de existir? ¿Sí? Tenemos el derecho de nacer libres e iguales. Todas las personas somos iguales. No debemos ser discriminados, tenemos derecho a la vida, no debemos estar sometidos a la esclavitud, a la tortura, tenemos derecho de transitar en cualquier parte, siempre y cuando acatemos las reglas por ejemplo, si nos vamos a otro país, necesitamos, no sé, visa, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, un pasaporte, siempre y cuando cumpliendo la reglamentación de las fronteras. Que todos somos iguales ante la ley, es otro derecho, que no debemos ser detenidos injustamente. Si alguna vez fueron detenidos, no sé, por tránsito, por la policía, porque llevaban su ¿cómo se llama? Su credencial de manejo, pero y el de tránsito decía forzosamente que estaba vencido y no era así, y aún así les cometen una multa, pues eso es injusto, ¿no? Solamente porque él quiso o por algo, alguna situación discriminatoria. Esa es una falta de respeto a sus derechos humanos. Que todos tienen derecho a un juicio, que todos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario, derecho a la intimidad, a la libertad de movimiento, a un lugar seguro donde vivir, a una nacionalidad, a tener un matrimonio y familia, a tener posesiones, a tener una libertad de pensamiento, libertad de expresión, reunirse en público, a la democracia, a la seguridad social, en el trabajo, ni se diga. Tenemos, aparte de los derechos humanos, tenemos otro documento que nos especifica cuáles son los derechos laborales, todos los derechos que tiene un trabajador. Los invito a revisarlos para que no sean víctimas de los contratantes, ¿no? O de los dueños de las empresas. El derecho a jugar, a la comida, a la educación, el derecho de autor, a un mundo justo, a la responsabilidad. Y es importante que nadie debe de arrebatarte tus derechos humanos. Vamos a relacionar cuál de estos derechos humanos se han visto afectados con alguno de estos desafíos: inclusión, exclusión social, desigualdad, relaciones de consumo, participación ciudadana, desarrollo sustentable y calidad de vida. Ok, ya que hayamos reflexionado, identificado el desafío y todo, vamos a desarrollar el ensayo. Ahorita vamos a ingresar a la plantilla. En el punto 2, esto es el ensayo, es el primer punto. En el punto 2, otro párrafo. Aquí vamos a revisar el recurso de avances tecnológicos. Nos vamos a la plataforma, revisamos acá el recurso de avances tecnológicos. Aquí podemos observar avances en la última década del siglo XX y el siglo XXI, ¿sí? La radio, la televisión, el teléfono de forma masiva, la computadora, satélites, teléfonos inalámbricos, el módem, el internet, computadora portátil,
ahora la fibra óptica, que cómo ha sido de utilidad, cómo ha mejorado la velocidad de internet con la fibra óptica, el servidor web, los chats, las redes sociales, el navegador público, ¿sí? Los smartphones, el DVD, las tecnologías HD, las tecnologías Android, como ya mencioné, el Internet, y en otros ámbitos, por ejemplo, las tecnologías avanzadas como la mecatrónica, los sistemas informáticos, las imágenes moleculares, ¿sí? Los ultrasonidos y las ecografías y todos esos avances que ahora tenemos, el software viable. Cómo estos avances, esto que tenemos acá, me han beneficiado o me han perjudicado. Vamos a escribir en un texto esas consecuencias positivas y negativas. Pero ¿en cuanto a qué? En cuanto a mi vida, en mí me voy a poner a pensar cómo he sido beneficiado, qué papel juegan en la convivencia, libertad e igualdad. En la convivencia, por ejemplo, hay muchos que que rebasan el límite, en lugar de lo que debió haber servido como una captación de información, ahora no salgo, o de conocimientos, por ejemplo, en las redes sociales, ahora solo convivo, ¿sí? Con mis amigos que están en Facebook, ¿no? Y ya no convivo con mi familia porque me paso todo el tiempo en el teléfono y estoy descuidando esa parte. Ese sería un aspecto negativo, ¿no? No saber limitar el tiempo en una red social o con el teléfono o viendo videos o estando en la televisión u ocupando alguna de estos avances tecnológicos. También acerca de la libertad, pues en el momento en el que yo estoy nada más todo el tiempo en esto y descuido todos los demás, yo mismo estoy coartando mi libertad porque me estoy volviendo esclavo de esos avances tecnológicos, lo cual no debe de suceder. Entonces, piensan en lo que ha pasado en su vida, reflexionan un poco acerca de cómo ha sido su comportamiento con estos avances tecnológicos y sobre ello escriben esas consecuencias positivas y negativas. Hay mucha información en internet acerca de esta pregunta en sí. Por favor, no copien y peguen. ¿Por qué? Porque es personal, ¿sí? Deben ustedes hacer un análisis crítico y pensar en ustedes mismos, ¿vale? Este sería el punto 2. Al final, enlistar las fuentes consultadas. Pasamos entonces a la plantilla de la actividad integradora 6. Primeramente, sus datos de presentación. Empezamos con el ensayo. El ensayo, como dice aquí el recurso de estructura y desarrollo del ensayo, aquí vienen los tipos de ensayo y la estructura. ¿Sí? ¿Qué debe de tener un ensayo? Debe de tener un título, una introducción, un desarrollo, conclusiones y al final las referencias que utilizamos para sustentar y para darle solidez a los argumentos que vamos a presentar. Los argumentos deben de ser propios, lo que nos haya ocurrido, nuestro pensamiento, ¿sí? Lo que vamos a hacer, lo que vamos a criticar, por decirlo así. Vamos a colocar información que apoyen o que sustenten o que respalden lo que yo estoy diciendo con mis palabras. Y eso es lo que vamos a referenciar al final. También viene un cuadro en donde especifica qué es lo que debe de contener cada punto, qué es lo que debe de contener el título, cómo debe de ser, corto, claro y específico, qué es lo que debe de contener la introducción, nos dice que debe de ser breve, se debe de presentar el contexto de lo que vamos a hablar en el desarrollo. Tenemos que colocar cuál es mi postura respecto al tema, es decir, la tesis, qué es lo que pienso, qué es lo que yo considero que voy a criticar, ¿no? Por llamarlo así, no es la palabra correcta. También su finalidad consiste en despertar el interés del lector por el tema. Al escribir una buena introducción,
quien está leyendo puede decir, voy a continuar con lo demás porque me interesó a ver de qué va a hablar, me dejó en duda, quiero saber más, ¿sí? O simplemente no me gustó porque está repetitivo, porque ni siquiera me interesa el tema y lo dejan, ¿no? Entonces la introducción es una parte importante. Debemos de establecer también, aquí dice el desarrollo o cuerpo, viene cómo van a desarrollar, tienen que exponer sus ideas, es decir, escribir con palabras propias, respaldar con los planteamientos de otros autores e inmediatamente citar. ¿Sí? Por ejemplo, como menciona tal autor, ¿no? Y mencionan lo que dice el autor, pero también es porque ya están respaldando, porque ya colocaron información propia, lo que ustedes piensan. También deben de tener en cuenta el contexto histórico y geográfico. Aquí viene también lo que se debe de incluir en las conclusiones, es una recapitulación de las ideas principales que se expusieron en el cuerpo del ensayo. Es donde se establece si mis ideas iniciales las pude comprobar o no las pude comprobar. Hubo suficiente información de respaldo para decir que yo tengo razón o que no las tengo. También puedo al final decir otra opción, ¿no? O contraargumentar. Finalmente también lo que vienen las referencias bibliográficas. Entonces, tomando esto como referencia, pues ya aquí coloqué mi cuadrito en donde pongo el título, la introducción, el desarrollo, la conclusión y las referencias. Este solo es un ejemplo. Vamos a suponer, primero nos mencionaba que tenemos que elegir uno de los desafíos. Me voy a la plataforma y vamos a suponer que yo ya leí y que ya me sentí identificada con relaciones de consumo. ¿Por qué con relaciones de consumo? Relaciones de consumo es la relación que existe entre el proveedor y el consumidor. No siempre nos vemos beneficiados, o muchas empresas se abusan del poder que tienen, tanto en su publicidad como en sus ofertas dentro de los establecimientos o las instituciones bancarias, que tratan de obtener siempre una ventaja del consumidor, ¿sí? Por el mero hecho de ser los vendedores, y si el consumidor no tiene conocimientos acerca de la variación de los precios o el comportamiento de la oferta y la demanda o de sus derechos en cuanto al sistema contractual, cuando se contrata algún servicio, por ejemplo, de telefonía, tarjetas bancarias, productos a crédito, ¿sí? En donde interviene un contrato, pues no está totalmente claro, y a la hora de cancelar, pues es todo un problema. Todos estos aspectos, pues probablemente yo me he visto afectada o he tenido algún conocido cercano que se haya visto afectado en la relación entre empresa y consumidor. Aquí tenemos ejemplo, bueno, tenemos lo que corresponde. De aquí podemos también retomar información para respaldar lo que vamos a decir. También nos menciona que existe una institución que respalda, ¿sí?, al consumidor cuando se ve afectados sus derechos humanos. Tenemos a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es la Profeco, por ejemplo, si nos cobran más, vamos a suponer la tortilla, ¿no?, que vale 18 pesos y nos los quieren cobrar a 25, 30, hay una institución en donde podemos quejarnos y verifican a este establecimiento, ¿no? Entonces, esa institución respalda nuestros derechos para que las empresas no rebasen los precios límites que deben de establecer. Aquí viene también lo que la Ley Federal de Protección al Consumidor establece, ¿no? Por ejemplo, que obliga al proveedor a evitar publicidad que confunda las características. Sin embargo, no siempre sucede. Hay empresas que promueven publicidad confusa. También que los requisitos que deben de contener las garantías, que regulan las ventas a plazo y prestación de servicios, que regula las promociones y las ofertas, señala que el consumidor puede solicitar indemnización, introduce el concepto de práctica monopólica, establece lineamientos mínimos para las ventas a domicilio. Y nos menciona aquí lo que es relaciones de consumo y la institución con la que contamos para
que sean defendidos nuestros derechos en caso de haber sido, se haya cometido algún abuso hacia nuestra persona. Y por eso yo, Fanny, estoy retomando este desafío, ¿no? Relaciones de consumo. Me pareció que es el que más me he identificado. Puedo identificarme con la exclusión. Sí, si por ejemplo tengo algún hermano con alguna discapacidad y que haya sido excluido por su discapacidad, ¿no? O porque no escucha bien, o porque no ve bien, o porque alguna situación, o por su color, o por su edad, o por su tamaño, que hayan sido excluidos, también pueden retomar eso como punto de partida. Ya de ahí vamos a establecer la problemática y la tesis y lo que voy a defender, ¿sí? Yo me quedo con relaciones de consumo de manera personal y así voy a establecer el ejemplo que les voy a decir. Por ejemplo, como título, ya elegí mi desafío. Entonces, como título voy a poner abuso de las instituciones bancarias, ¿sí? Ese es mi título. Voy con la introducción. ¿Cómo voy a iniciar? Este solo es un ejemplo. Ustedes inician de acuerdo a su forma, ¿no? A su formato que ustedes ya tengan establecido, porque creo que ya vieron la elaboración de ensayos en el módulo 3 o 4, ¿no? Bien, entonces yo aquí estoy empezando. En el presente ensayo presentaré los abusos cometidos por parte de las instituciones bancarias y las inconsistencias en el servicio de cancelación de productos crediticios, ¿no? Dado que, aquí explico, ¿no? Esto no es la introducción, estas dos líneas no es la introducción, esto es solamente el inicio. La introducción por lo menos debe de tener unas 5 o 6 renglones, por lo menos. Yo aquí nada más estoy colocando la problemática de lo que voy a hablar, ¿sí? Que es, mi problema es cómo es que al principio las instituciones bancarias te ofrecen los productos y te lo hacen muy fácil, ¿no? En un minuto ya te están autorizando un crédito. El problema es que te cobran o que en los contratos no te especifican claramente el proceso de cancelación o las tasas de interés que te van a cobrar. Te dicen, te voy a cobrar el 2% de interés y ya no te mencionan. Cuando vienes a ver y recibes tu estado de cuenta y tienes una deuda mayor al crédito que solicitaste, vas, reclamas y te dice, es que me dijo que era el 2% anual. No, es correcto, la tasa de interés se cobra mensual. Entonces, cuando tú pensabas que era anual, realmente es mensual y por eso te están aumentando. No fueron claros en su contrato y uno que también no preguntó, ¿verdad? Pero en el momento en que uno quiere pelear porque no te lo ofrecieron así o no te lo aclararon para beneficio de ellos, ocultan información para que puedan vender sus servicios. El problema viene cuando quieres cancelar o cuando te están cobrando de más. Para mí ese es un problema y es algo que no se ha regulado a las instituciones bancarias bueno, en este caso, que sería la Conducef, los que regulan las instituciones o las que velan por revisar que que no se abusen de las tasas de crédito. Pues hay una cierta inconsistencia ahí porque sigue habiendo esa práctica. Cancelas según el cliente, ya canceló, le otorgan, le dicen la fecha y todo, y a los meses te vuelve a llegar o te siguen llamando por teléfono porque tienes una deuda, ¿no? Y tienes una deuda y si no la eliminas, te suben a buró de crédito. Cuando ya eliminaste la deuda, cuando no has comprado nada y cuando es injusto que sigas pagando por algo que no compraste o que no estás adquiriendo. Eso es un abuso. Eso es una falta a los derechos, a mis derechos humanos. Entonces yo puedo ahí encontrar la forma de presentar esto en mi introducción, ¿no? En el presente ensayo hablaré sobre esto, porque digo la problemática y lo que pienso. ¿Sí? Mi tesis que sería que existe falta de claridad en los contratos
que ofrecen, que brindan las instituciones bancarias en el momento de ofrecer un producto a crédito, ¿no? O una tarjeta de crédito. En el desarrollo, ¿qué voy a colocar en el desarrollo? Puedo empezar hablando o especificando qué son las relaciones comerciales o las relaciones de consumo, ¿no? Abarca las relaciones que una empresa mantiene con sus socios comerciales. Aquí estoy tomando información de mi fuente de consulta, pero coloco el párrafo de mi fuente de consulta y al final escribo lo que voy a poner con mis propias palabras. Tomando lo anterior como referencia, iniciaré analizando la relación y el abuso cometido por parte de las instituciones bancarias en la cancelación de sus servicios crediticios, y sigo escribiendo acá. Entonces, este parrafito que ya retomé aquí, textualmente de mi fuente de información, la fuente de información la voy a referenciar entonces al final. Me está sirviendo para que yo escriba con mis propias palabras sobre lo que voy a estar argumentando, sobre mi tesis, sobre lo que voy a defender, que coloqué en mi introducción. Ya relacioné entonces lo que voy a hablar con el desafío, ¿sí? Y con su concepto en sí. Ahora, ¿qué más tengo que hablar en mi ensayo? ¿Cómo se han visto involucrados mis derechos humanos? Entonces puedo colocar aquí, esto es lo que yo coloqué, ¿no? El genocidio, las prácticas de esclavitud, las ejecuciones, la tortura, la desaparición, son violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, existen otros tipos de violaciones, como son los derechos económicos, sociales, culturales, que también se consideran violaciones graves si son sistemáticas, o los que se cometen en gran escala si se dirige contra grupos concretos de población. De ahí que ya esto es el primer párrafo, de nuevo, lo retomé de otra fuente de información e inmediatamente coloco, ¿sí? De ahí que podemos, esto ya es mío, ¿sí? Podemos asegurar que cuando una institución bancaria establece contratos de poca claridad para beneficiarse en el momento en el que el usuario intenta defender sus derechos por cobros excesivos e injustificados, es una violación a mis derechos humanos. Y ante esto debo decir que, y sigo escribiendo sobre o al respecto. También puedo seguir colocando, me parece irresponsable el hecho de que al momento de que te ofrezcan un servicio, te prestan todas las facilidades para obtenerlo. Sin embargo, cuando uno desea la cancelación, ya estoy escribiendo lo que yo pienso, lo que yo considero, ¿sí? Después, dentro del desarrollo, no hagan caso aquí en esta parte que dice conclusiones, dentro del mismo desarrollo puedo colocar o citar autores para sustentar o para respaldar lo que yo estoy mencionando. Y por ejemplo aquí, como ha afirmado el profesor Ruggi, los principios rectores no pondrán fin a todos los problemas que rodean a los derechos humanos, pero su adopción marca el fin del comienzo, ¿no? Constituyen un cimiento sólido y práctico sobre el que asentar nuevos conocimientos y nuevas prácticas. Antes de escribir este párrafo, se supone que yo ya escribí toda la problemática, y que puede intervenir la Conducef, o puede intervenir la Profeco, o puede introducir la Comisión de Derechos Humanos, y dentro de la Comisión de Derechos Humanos está este personaje que es una persona de alto rango ahí, en donde adoptan los principios rectores con las empresas, para regular y que las empresas o bancos no afecten los derechos de los usuarios, ¿no? Entonces, aquí ya estoy citando, ¿sí? Coloco quién lo dijo, coloco qué dijo, ¿sí? Y también lo que yo pienso. Y así voy desarrollando mi ensayo dentro del cuerpo. Finalmente, se escriben las conclusiones, ¿sí? Voy a borrar acá. ¿Sí? Ya terminé de escribir, de redactar mi desarrollo. Ahora me voy a las conclusiones. ¿Qué voy a escribir en la conclusión? Como mencionábamos en el recurso, nos dice que una recapitulación de las ideas principales que se expusieron en el cuerpo del ensayo.
¿sí? También puedo retomar en el desarrollo, puedo colocar ejemplos de personas famosas o de autores famosos que también se han visto involucrados en alguna problemática con las instituciones bancarias, ¿no? Los que a veces son acusados de algún fraude o algo parecido y realmente no lo es. Sí, en el caso que no lo fuera, ¿verdad? Para apoyar a que no solamente a uno o uno se ha visto afectado por esa situación de cobros excesivos o injustificados, sino que a muchas personas, inclusive autores o famosos o personajes conocidos, se han visto afectados por esa situación. Para ello voy a hacer una investigación profunda, ¿no? Y poderlo colocar como referencias y para respaldar mis argumentos. Entonces, en las conclusiones yo puedo colocar que dado que he encontrado información suficiente acerca, se determina que efectivamente existen inconsistencias en el servicio de cancelación, realizan contratos para beneficios propios, de tal manera que al momento de hacer algún reclamo, no la empresa gane de cualquier litigio, ¿no? Puedo hacer alguna recomendación también en las conclusiones y, por ejemplo, que se deben de mejorar los procedimientos para reparar el abuso cometido por usuarios, perdón, el abuso cometido de las empresas hacia los usuarios, ¿no? Una recomendación que yo haría, ¿sí? Porque también establecí que aunque existe la Conducef, que aunque existe la Profeco, que aunque existen otras instituciones que defienden mis derechos, al final del día, por la forma en la que se estableció el contrato, no hay manera de hacer pagar a la empresa. Y el afectado el afectado es el usuario, ¿no? Entonces también puedo colocar eso. Yo estoy haciendo mi ensayo, estoy colocando lo que yo pienso y lo que se debería hacer. Estoy proponiendo también. Finalmente, las referencias. En este caso, de la información que yo haya utilizado del desafío que haya utilizado y de todo lo que investigué o de los argumentos o de los respaldos que utilicé para garantizar o para solidificar mi criterio o mi hipótesis o mi tesis, ¿no? Finalmente las referencias y con eso terminamos el ensayo. El segundo punto, que son las consecuencias de los avances tecnológicos, como ya les había mencionado, se posicionan, primero revisan el recurso de avances tecnológicos, lo relacionan con su vida cotidiana y escriben ese papel o esas consecuencias positivas y negativas en cuanto a la convivencia, libertad e igualdad. ¿De acuerdo? Un párrafo, creo que es de media cuartilla. Bueno, dice... Vamos a entrar ahorita a la actividad para revisarlo correctamente, ¿sale? Vamos a ver si tienen, porque cuando tienen especificaciones hay que respetar la extensión. Si no se cumple con la extensión, se ve afectado el aspecto actitudinal. Bueno, dice, coloca las consecuencias de los avances tecnológicos. No menciona extensión, así que lo que ustedes deseen colocar, siempre y cuando no sean dos renglones, ¿verdad? Porque pueden haber bastantes consecuencias positivas y consecuencias negativas, así que dos renglones pues también es muy, muy conciso. Ok, eso sería el segundo punto. Y finalmente, las fuentes de información. ¿Cómo referenciamos las fuentes de información de los recursos de plataforma? Vamos a ingresar. Colocamos simulador APA en el buscador. Seleccionamos que dice APA website, que dice http://www.cba.itens.mx. Este es el que yo utilizo. Pueden ustedes utilizar otro generador. Este es el que me parece a mí bastante práctico.
Damos clic en este enlace y nos aparece este cuadrito. Este cuadrito nos va a servir para ir llenando la información y al final nos genere la ficha, ¿no? La ficha bibliográfica. Entonces colocamos el autor. Vamos a suponer que quiero referenciar este de avances tecnológicos, que es el que utilicé para poder redactar mi párrafo sobre las consecuencias de los avances tecnológicos, ¿no? Entonces voy a referenciar este recurso. No voy a tomar las referencias que vienen aquí al final, porque, por ejemplo, aquí dice consultado el 23 de octubre del 2018. Quien hizo esto tomó esto como referencia, pero yo no estoy haciendo este documento, yo estoy utilizando esta información que ya alguien integró. Entonces voy a referenciar este documento. Así que vamos a colocar entonces en el formato, ¿quién es el autor? El autor es Prepa en línea C. Y así va a ser en todos los recursos de plataforma. El autor siempre va a ser Prepa en línea C, que es la institución que me lo está proporcionando. ¿Cuál es el año de publicación? Módulo 10, para mí, se aperturó en este año. Aunque la información ya esté en plataforma desde hace 1, 2 o 3 años, para mí, para módulo 10, para tu grupo y esta generación, se aperturó apenas en este año, ¿sí? Hace 2 semanas. Entonces, el año de publicación sería el año 2021. ¿Cuál es el título del artículo? ¿Cuál es el título del artículo? El título es Avances Tecnológicos Actuales. Ese es el título. Entonces, coloco Avances Tecnológicos Actuales. Fecha de recuperación del documento. Es la fecha en la que estoy consultando. Si lo estoy consultando hoy, tengo que poner la fecha de hoy. En el punto 5, que viene hasta aquí abajo, dice cómo debe ser el formato de la fecha. Tiene que ser primero el mes, luego el día y luego el año. Entonces, coloco el mes, que sería septiembre, el día sería 21, coloco coma y luego el año, 2021. Asociación que publica el artículo. ¿Quién está publicando? Prepa en línea C. URL. Me voy otra vez al recurso, avances tecnológicos, copio la dirección electrónica que tiene en la parte de arriba, en el buscador, en el buscador, donde pone la barra de dirección, perdón, copio y lo pego en donde dice URL. Y ahora doy clic en donde dice generar ficha. Dice copia y pégala en tu documento. La ficha bibliográfica es lo siguiente, ¿sí? Entonces, copio esto y lo pego en mi documento. Y así estoy referenciando el recurso de avances tecnológicos actuales que me está proporcionando Prepa en línea C. Eso sería todo en cuanto a la explicación de las actividades. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Preguntas en cuanto a la actividad y en cuanto a cómo referenciar los recursos de plataforma. Adelante, Manuel. Sí, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿qué extensión debe tener el ensayo para que sea lo más adecuado? Bueno, puede ser desde una cuartilla hasta 3. Sí, a veces una cuartilla nos queda corto. Y una cuartilla incluyendo ya la introducción y la conclusión. Pero pueden extenderse
3, 4 o 5, no hay un límite, no menciona las instrucciones un límite, así que pueden utilizar lo que ustedes quieran, pero sí mínimo una cuartilla. Correcto, muchas gracias. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? César, Claudia, Maite. Ok, María Dolores, perfecto. Adelante, María Dolores. Compañeras, maestra, le comento, mire, pues ahorita estamos con los recursos, pero la verdad van surgiendo dudas conforme vamos haciendo las actividades. Ajá. Sí, y pues ahorita estamos así viéndolo brevemente, ¿verdad? Pero conforme vamos metiéndonos y leyendo los recursos van saliendo, pero todo bien, todo bien, claro, por parte de parte de usted. Gracias. Ok, María Dolores, pues que yo voy a quedo al pendiente, ¿no? Es mi trabajo estar acompañándolos. Como mencionas, pues efectivamente en el momento en el que ya estamos redactando, en el que estamos haciéndolo, viene y cómo se iba a hacer, o qué tengo que hacer, o qué. Pueden hacer la pregunta, trataré de responder a la brevedad, o por lo menos en el horario en el que tengo establecido, ¿no? Que es de 6 a 8, pero como tengo el dispositivo, el teléfono, a veces pues, me es fácil entrar en la mañana o a veces ya en la noche, y si me parecen que son preguntas que hay que responderse a la brevedad porque ya están haciendo sus actividades, pues procuro responderlas, ¿sí? Con toda confianza, expongan sus preguntas. También las pueden exponer en el foro aprendiendo, porque a veces otro compañero que ya pasó por lo mismo también los puede apoyar. Y de hecho se considera también como parte del trabajo colaborativo que se debe de fomentar y lo va tomando en cuenta la plataforma. Así es. No, muchas gracias, maestra, de su parte. Todo Perfecto. bien. Perfecto, María Dolores. Cintia, ¿alguna pregunta? ¿Qué tal, facilitadora? Buenas tardes. Sí, el título de nuestro mapa mental, por favor. Bueno, el título, puedes ponerle características de y ponerlo todo, de las potencias mundiales y conflictos territoriales. O sea, puedes centrarlo así en dos, o poner solo características y como vas a desglosar en las 4 ramas, pues de ahí se identifica sobre qué características estás colocando, ¿no? O sea, o bien algún título que haga referencia a todo, ¿no? Por ejemplo, hegemonía estadounidense o hegemonía de las potencias mundiales, títulos cortos, muy cortos, porque solamente va en el centro. Gracias. Sí. Nubia, ¿alguna pregunta? Buenas tardes, maestra y compañeros. Buenas tardes, Nubia. No, maestra, yo nada más para comentarle, me gusta mucho su clase, la entiendo muy bien. Gracias. Gracias a Dios hasta ahorita no he tenido ninguna duda. Nada más pues agradecerle. Y una pequeña preguntita, por ejemplo, yo cuando hago mis investigaciones las hago en Google Académico. Ajá. Y ahí mismo me arroja lo que es la referencia. Ajá. Sí, está bien ese tipo de referencia. Yo lo hago en formato APA, me lo aparece así Ajá. me lo arroja. Está muy bien así las referencias.
Nada más cuando sea lo de los recursos de la semana, pues procuren hacerlo así de la forma en la que les mencioné, pero está muy bien así como me lo has presentado. Ok, maestra. Muchísimas gracias, maestra. A ti, Nubia. Bueno, pues creo que, a ver, César, adelante. Sí, compañeros, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. No, pues de verdad, bastante bien explicado. La verdad, mis respetos, Gracias, César. a su trabajo. Sí, como dice la compañera, estoy de acuerdo. Preguntemos ahorita porque sí, de repente ya en el momento de la redacción, sí, de repente se viene alguna duda y más vale, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Tiene que estar uno leyendo y se va uno adentrando pues del tema. La otra, verdaderamente muy interesante este módulo, porque este módulo nos abre la mente pues del por qué se pide pues que ya participemos, ¿no? Que participemos en votaciones, que estemos al tanto participando en nuestra colonia, en nuestra comunidad, de todo de lo que usted está hablando, ¿verdad? Sí, La verdad, muy interesante y nos hace tener eso ya lo habíamos visto de alguna manera en la secundaria, ¿no? sí, Pero fue como una embarradita, podríamos decirlo así, pero así es. ya se ve un poquito más profundo, de manera más profunda, y ya nosotros con un concepto diferente en cuanto a, pues a que somos más conscientes, ¿no? Cuando es uno joven como que dices, ay, qué flojera, ¿no? Pero ya ahorita es diferente, pues ya es desde otro punto de vista, y la verdad muy, muy ilustrativo y muy interesante. Sobre todo los videos que presenta la plataforma están muy completos. Sí, hay un video que me gustó mucho sobre National Geographic, sobre el holocausto y todo. No, está terrible, ¿eh? Cosas que uno no se puede imaginar, pero pues ahí está todo. Tenemos ahora que, eso es las ventajas, hablando sobre el tema ese, las ventajas que tenemos en relación a las tecnologías. Así es. Efectivamente, y a veces nos los muestran en las películas, ¿no? Pero en las películas ya no se dimensiona exactamente lo que realmente sucedió como nos los muestra en algún documental. Es muy importante y por eso se retoma, ¿no? Lo que vivimos en la actualidad, el tipo de gobierno, el tipo de economía, quienes controlan realmente la economía, todo deviene de algún punto, ¿no? Y aquí estamos viendo de cuándo realmente surge y lo importante que es saberlo, ¿sí? Ya vamos a actuar sabiéndolo y no vamos a actuar por ignorancia. Entonces, es fundamental. Y eso que acabas de decir sobre el que ahora lo vemos de diferente manera, pues ya nuestras experiencias, lo que hemos pasado, las responsabilidades que hemos adquirido, pues nos hacen ver también desde otro punto de vista la información. Y qué bueno, eso es parte del crecimiento. Sí, además que para terminar, yo tengo la oportunidad de convivir con cubanos, o sea, son compañeros de trabajo míos. Ajá. Y ahorita que se vio lo de la Guerra Fría, lo que se vio, lo de las potencias, como Estados Unidos, pues llegó un momento dado a hacer el mero, pues sí, no puede ser posible. Tanta pobreza, tanta discriminación, tanta situación, y nos lo dicen ellos. Así es. César, ahorita no tenemos, se está muriendo la gente en Cuba. ¿Cómo? Le digo, si la medicina en Cuba es de lo mejor, me dice. ¿Cómo? Ajá. Sí, me dice, ahorita no tenemos medicina, no tenemos esto, se hizo el movimiento social, pero ahí quedó, no hay más. Sí. Digo, no puede ser posible. Y lo estoy escuchando de una persona nativa de ahí que tiene familiares ahí que dices, wow, increíble, ¿no? Sí, efectivamente, y pudiésemos pensar que es nada más el gobierno de Cuba, pero hay un país que tuvo injerencia y que en ese lugar, ¿no? Y que de ahí se devienen todas las cosas, pero hacen creer
cosas distintas al resto de la población. Por eso es importante saber, por eso es importante conocer, leer y no solamente quedarnos con una sola opinión o con un solo argumento. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, profe. Mis respetos para usted, para su profesionalismo, la verdad. Y muchas gracias por sus apoyos. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues damos por finalizada la sesión. Quedo al pendiente de sus dudas si surgen en el foro Aprendiendo o en el mensajero. Que tengan una excelente tarde y pues quedo al pendiente. Saludos. Muchas gracias, profe. Excelente tarde. Muchísimas gracias, todo bien y que pasen excelente tarde. Gracias. Muchas gracias, maestra, por todo su apoyo, por todo lo que nos da. Ha sido una excelente maestra. Muchas gracias. Gracias. Gracias, asesora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Manuel.